Mi nombre es Teresa Morales, y a mis 62 años he visto de todo, he vivido de todo. Vivo en el vibrante Miami, esa ciudad que me acogió hace décadas y que ha sido el lienzo de mi vida, con sus luces y sus sombras. Soy madre de 2 hijos maravillosos y abuela orgullosa de 3 pequeños que son la alegría de mi existencia. Siempre he sido de esas mujeres que se desviven por su familia, dando hasta lo que no tengo, con el corazón en la mano y el alma desnuda. Para mí, la familia lo es todo, el ancla que me ha mantenido a flote en las tormentas y el sol que me ha calentado en los días fríos. Pero este último día de la madre. Ay, ese día mi alma se partió en 1000 pedazos. Todavía siento el aguijón, el dolor punzante en el pecho, como si me hubieran arrancado un pedazo de mí. Mi hija Mariana, mi niña, la que crié con tanto amor y sacrificios, le regaló a su suegra un collar que, según me enteré después, costaba $28.000. 28.000. Y por si eso no fuera suficiente, le sumó un crucero por el Caribe, un viaje de ensueño, de esos que yo solo he visto en catálogos y que ni en mis sueños más salvajes me había atrevido a imaginar. Y a mí, su propia madre. A mí me dio una flor marchita. Una sola flor, de esas de $5, comprada en el supermercado, y ni siquiera se molestó en envolverla bien, me la entregó en una bolsa arrugada. No fue la flor lo que me mató, para ser honesta. Nunca he sido de riquezas materiales, ni me importan los lujos. Lo que me dolió, lo que me desgarró el alma, fue lo que esa flor simbolizaba. Esa flor raquítica con sus pétalos mustios era el espejo de cómo me sentía en ese momento. Invisible, desechable, un adorno secundario en la vida de mi propia hija. Era una bofetada sin mano, un recordatorio cruel de que mi valor, mis años de esfuerzo, mis noches sin dormir, mis privaciones. Todo eso parecía no valer ni un centavo frente al brillo del oro y el exotismo de un viaje para otra mujer. Me sentí como una sombra, como un recuerdo lejano, como si mi existencia apenas mereciera un gesto superficial, mientras que la suegra, esa mujer que apenas ha conocido a Mariana unos pocos años, recibía el trato de una reina. ¿Alguna vez te has sentido así? ¿Has recibido un regalo que, en vez de alegría, te infundió una sensación amarga como si fueras un 0 a la izquierda? Un detalle que, lejos de ser un gesto de amor, se convirtió en una declaración silenciosa de tu poca importancia. Cuéntamelo, por favor, en los comentarios. Necesito saber que no soy la única que ha transitado por este camino de dolor y desilusión. Y si esta historia te ha tocado el alma, si sientes esa chispa de indignación justa junto conmigo, no olvides darle like a este vídeo y suscribirte al canal. Porque esto es solo el comienzo. Aquí vamos a desenterrar historias reales, historias con sabor a justicia, de esas que te hacen llorar, te hacen reír, y te dan ganas de aplaudir. Historias donde la dignidad se levanta y el respeto se recupera, sin importar el tiempo que tome. Esto no es solo una historia, es un viaje. Y quiero que lo hagas conmigo, antes de que Mariana fuera una profesional exitosa, antes de que conociera a Andrés y su mundo de lujos, éramos solo nosotras dos. Bueno, y su hermano mayor, Antonio, que siempre fue mi roca. Pero Mariana. Ella era mi princesa, mi motor, la razón por la que cada mañana me levantaba con una fuerza que no sabía que tenía. Imagínense a una mujer joven, recién llegada a este país, sin nada más que la esperanza y 2 hijos pequeños que dependen de cada bocado que pone en la mesa. Esa era yo. Mi vida ha sido un constante dar, un esfuerzo ininterrumpido. Por años, mi hogar fue el bullicioso Miami, pero mis días transcurrían entre sábanas desordenadas y baños empañados. Trabajé como empleada de limpieza en hoteles, muchos hoteles. Recuerdo levantarme antes del amanecer, cuando la ciudad aún dormía, para tomar el autobús. Mis manos, ahora un poco cansadas y con algunas manchas de la edad, han restregado miles de inodoros relucientes y estirado un número incontable de sábanas impecables. Lo hacía con orgullo, porque cada dólar ganado era para ellos. No quiero sonar como un mártir, pero es importante que entiendan de dónde vengo. Hubo días, muchos días, en que la comida era escasa. Recuerdo una Navidad, Mariana tendría unos 7 u 8 años y Antonio, que era un poco mayor, se dio cuenta. Yo me esforcé por hacerla especial con un árbol pequeño y algunas luces que encontré baratas, pero los regalos no había. Mariana me abrazó y me dijo: «No importa, mami. Tu amor es el mejor regalo». Y esas palabras, tan puras, tan llenas de cariño, me daban la fuerza para seguir adelante cuando sentía que mis fuerzas flaqueaban. Nunca tuvimos lujos.
Nuestros veranos no eran en playas paradisíacas, sino en parques locales, con picnics de sándwiches caseros. Los cumpleaños se celebraban con pasteles hechos por mí, no de panaderías sofisticadas, y la ropa era a menudo de segunda mano, cuidadosamente elegida para que pareciera nueva. Pero lo que nunca faltó fue el amor. Les enseñé a mis hijos que el valor de una persona no se mide por lo que tiene, sino por lo que es, por lo bueno que lleva dentro. Les di valores, les di respeto, les di la importancia de la familia. Mariana era una niña alegre, inteligente, siempre con un libro en la mano. Le encantaba dibujar y soñaba con ser arquitecta. Yo la animaba, le decía que con esfuerzo podría lograr lo que quisiera. Siempre le inculqué que estudiara, que se preparara, que volara alto. Quería que tuviera la vida que yo no pude tener, que no le faltara nada, que no tuviera que pasar por las dificultades que yo enfrenté. Mi sacrificio era su escalera, mi sudor, el abono para sus sueños. A veces, cuando estaba limpiando un baño en un hotel de lujo, imaginaba a Mariana hospedándose allí algún día, disfrutando de lo que yo me esforzaba por hacer perfecto para otros. Era mi pequeña fantasía, mi motor. Y verla graduarse, la universidad, convertirse en la profesional que es hoy, fue mi mayor orgullo. Sentí que todo había valido la pena, cada noche sin dormir, cada músculo adolorido, cada privación. Ella era mi obra maestra, mi mayor tesoro. Y ahora, después de tanto, me encuentro con una flor marchita. Una flor que, para mí, ha marchitado no solo los pétalos, sino también la memoria de todo lo que de punto parecía que la vida sonreía para Mariana. Terminó sus estudios, consiguió un buen trabajo y empezó a ganar su propio dinero. Y fue justo entonces, cuando apenas empezaba a volar con sus propias alas, que conoció a Andrés. Él era abogado, un joven apuesto y educado, aunque lo que más destacaba era su apellido, García Menéndez. En Miami, eso significaba dinero, prestigio, abolengo cubano. Mariana estaba deslumbrada y yo, por supuesto, contenta de verla feliz. Pero con Andrés llegó Silvia, su madre. ¡Ay, Silvia! Desde el primer momento sentí que algo no encajaba. La conocí en un almuerzo formal, en una de esas casas que parecen sacadas de revista. Silvia era la personificación de la elegancia, vestida impecablemente, con joyas discretas y costosas, y una sonrisa que no llegaba a los ojos. Hablaba un español perfecto, pero con un acento que marcaba las distancias, un dialecto de la alta sociedad que te hacía sentir fuera de lugar si no lo compartías. Desde el primer día, Silvia me dejó claro, con miradas y comentarios sutiles, que ella era diferente, que ellos pertenecían a otra esfera. Al principio pensé que era mi imaginación, mi propia inseguridad de mujer trabajadora frente a una dama de sociedad. Pero pronto entendí que detrás de esa sonrisa perfecta de Silvia se escondía una manipuladora experta, una maestra en el arte del microdesprecio. Nunca te insultaba directamente, pero sus comentarios te hacían sentir pequeña, ignorante, inferior. «Ay, Teresa, qué interesante que Mariana tuviera una crianza tan auténtica», me dijo una vez con una carcajada de cristal. «Oh, Mariana, cariño, ¿le has contado a tu madre lo maravilloso que es tener un chef privado para las cenas familiares? ¡Qué lujo!». Y poco a poco, Silvia empezó su juego. No era explícito, pero sí muy efectivo. Empezó a competir conmigo por Mariana, no abiertamente, sino con una sutileza venenosa. Si yo le daba un abrazo a Mariana, Silvia le preguntaba inmediatamente sobre un viaje que habían planeado juntas. Si Mariana me contaba algo personal, Silvia intervenía con un comentario sobre lo complicada que era la vida sin los privilegios adecuados. Era una competencia silenciosa, donde las armas eran los regalos, los chantajes emocionales y las insinuaciones clasistas. Silvia se esmeraba en llenar la vida de Mariana de cosas que yo nunca pude darle. Joyas, ropa de diseñador, viajes exóticos, coches de lujo. «Mira, Mariana, este es el tipo de vida que mereces», parecía decirle con cada obsequio. Y Mariana, mi niña, empezaba a dejarse llevar. Al principio se resistía. Intentaba equilibrarse. «Osas defenderme. Mamá, Silvia nos mandó esto, pero yo sé lo mucho que te sacrificaste por mí». Pero la insistencia, la opulencia y, admito, la presión social de pertenecer a ese nuevo círculo fueron haciendo mella. Empecé a notar cambios en Mariana. Ya no me llamaba con tanta frecuencia. Nuestras conversaciones se volvían más superficiales. Los fines de semana, antes destinados solo a nosotras, ahora incluían compromisos con la familia de Andrés.
Las cenas en mi casa se volvieron menos frecuentes, reemplazadas por eventos en la mansión de los García Menéndez. Mariana hablaba de la cultura de su suegra, de cómo Silvia me está enseñando mucho. Y cada palabra era una pequeña grieta en el puente que habíamos construido a lo largo de los años. Sentía cómo me apartaban lentamente, cómo me convertía en un personaje secundario en la vida de mi propia hija. Intenté hablar con Mariana varias veces, decirle que sentía que se estaba distanciando, que la influencia de Silvia no era del todo sana. Pero ella lo negaba, me decía que estaba exagerando, que eran celos. «Mamá, estás viendo cosas donde no las hay», me respondía, y eso me dolía más que cualquier cosa que Silvia pudiera haber dicho. Me hizo dudar de mí misma, de mis instintos. Y así fue, paso a paso, que la semilla de la influencia tóxica de Silvia germinó. Hasta que llegó ese día de la madre, el día en que todo aquello que había estado carcomiendo nuestra relación quedó al descubierto de la forma más cruda y dolorosa imaginable. El día de la madre de este año no fue un día común, de eso estoy segura. Fue un día de quiebre, el momento exacto en que la venda se me cayó de los ojos. Me invitaron al almuerzo familiar en la mansión de los García Menéndez, esa casa imponente con jardín extenso y piscina reluciente. Me preparé con esmero, queriendo lucir lo mejor posible, aunque sabía que mi vestuario sencillo nunca podría competir con los atuendos de seda y lino que lucían los demás invitados. Aún así, fui con la esperanza de que, al menos por ser mi día, el aprecio de mi hija brillara más que cualquier joya. La mesa estaba puesta de forma exquisita, con cristalería fina y una vajilla que deslumbraba. Risas, brindis. Todo parecía sacado de una película. Silvia, como siempre, se movía entre los invitados con esa mezcla de anfitriona perfecta y reina intocable, lanzando comentarios amables que, de alguna manera, siempre incluían una sutil referencia a su opulencia o al estatus de su familia. Yo observaba a Mariana radiante, elegante, interactuando con facilidad en ese ambiente que ahora le era tan familiar. Sentí un nudo en el estómago, una mezcla de orgullo y una punzada de lejanía. Llegó el momento de los regalos. Era casi un ritual, una exhibición para los invitados. Primero, Andrés le entregó a Silvia un arreglo de rosas exóticas y una enorme caja de una prestigiosa marca. Ella lo abrió con una sonrisa ensayada, revelando unos pendientes de diamantes que brillaban con una luz cegadora. Halagos llenaron el comedor. Luego, con una emoción palpable, Mariana se puso de pie. Sostuvo una caja pequeña, elegantísima, y unas tarjetas. Se dirigió directamente a Silvia, ignorando a los demás con una luz en los ojos que pocas veces había visto. «Querida Silvia», empezó Mariana, su voz resonando en el silencio expectante, «gracias por todo lo que has hecho por mí. Por abrirme las puertas de tu familia, por tus consejos, por tu cariño. Para ti, con todo mi amor, este pequeño detalle». Abrió la caja, y de allí salió un collar. No era cualquier collar, era una pieza espectacular, de oro blanco con incrustaciones de algo que solo podía ser diamantes o la más fina de las circonitas. Recuerdo cómo le dio la luz y brilló, deslumbrando a todos. Y luego sacó las tarjetas. «Y para que disfrutes de tu joya con el sol en la cara, hemos reservado un crucero por el Caribe para que te relajes y disfrutes». Los aplausos estallaron. Las exclamaciones de asombro y admiración inundaron la sala. Silvia rió. Una risa clara y melodiosa abrazó a Mariana con efusión y le susurró algo al oído. «Mariana, eres la hija que siempre quise tener», escuché que le decía, y mi corazón se encogió. Era mi turno. Mariana se giró, y en su mano ya no había una caja de joya ni tarjetas de crucero. En su mano solo sostenía una bolsa de papel arrugada de las del supermercado. No una bolsa de regalo, una bolsa marrón, como si acabara de hacer las compras. Mi visión se nubló un poco, pero me esforcé por mantener la compostura. «Y para ti, mami», dijo Mariana, casi de pasada, mientras me extendía la bolsa con una sonrisa forzada. Saqué con cuidado lo que había dentro. Era una flor. Una única flor. Marchita. Sus pétalos estaban doblados, su tallo un poco lacio y un par de hojas caídas. Era una rosa, pero no de las que acababan de entregarle a Silvia. Era una flor de esas que se compran en la sección de ofertas de un supermercado, de esas que sabes que el florista casi las iba a desechar. De $5 como mucho. El comedor, que un segundo antes bullía de conversación, quedó en un silencio incómodo. Podía sentir las miradas sobre mí, cargadas de lástima o de sorpresa.
Miré la flor lacia en mis manos, luego miré a Mariana, y finalmente a Silvia, que me observaba con una expresión de triunfo apenas disimulada. Era un golpe directo en el alma, un desaire público. La confirmación de que yo, la mujer que le había dado la vida y todo lo que tenía, valía menos que una flor a punto de morir. Respiré hondo. Mis lágrimas amenazaron con desbordarse, pero no les di el gusto. No frente a Silvia, no frente a esos extraños, no frente a mi hija. Me tragué las lágrimas, me tragué el orgullo, me tragué la amargura. Sonreí. Una sonrisa que no llegó a mis ojos. Qué bonita, mi amor, le dije a Mariana, mi voz un poco más débil de lo que hubiera querido, mientras sentía como mi corazón se desmoronaba en 1000 pedazos. Justo en ese momento supe que algo tenía que cambiar. Esto no podía seguir. A ese y punto salí de esa mansión sintiendo el peso de un siglo. No quise que nadie me llevara. Pedí un Uber y volví a casa en silencio, observando el paisaje de Miami pasar por la ventana, pero sin ver nada. Mi mente era un torbellino de emociones. Tristeza, rabia, indignación, pero sobre todo, una profunda herida. Me había tragado las lágrimas en ese comedor, sí, pero una vez que la puerta de mi apartamento se cerró, me permití romperme. Lloré hasta que me dolió el pecho, hasta que sentí que no me quedaba una sola lágrima. La flor marchita, el símbolo de mi humillación, la puse en un vaso con agua. Era un recordatorio constante de lo que había pasado, de cómo me sentía. Los días siguientes fueron un borrón. Me sumí en una tristeza profunda. No quería salir, no quería ver a nadie. Evitaba las llamadas de Mariana, que para ser sincera no fueron muchas. Algún mensaje genérico preguntando si estaba bien, a lo que respondía con un monosílabo. Sentía un vacío inmenso, como si una parte fundamental de mí se hubiera desconectado. Mi amiga Yolanda, ella sí, me conoce bien. Me llamó varias veces, y al no recibir respuesta, se presentó en mi apartamento con un tazón de sancocho humeante y su característica sonrisa pícara. Me encontró hecha un desastre, sentada en el sofá con la bata puesta y el pelo sin arreglar. ¡Ay, Teresa! ¿Pero qué te ha pasado? Parece que te aplastó un camión, dijo Yolanda, su voz caribeña resonando con preocupación. No pude más. Me largué a llorar otra vez, y le conté todo, con lujo de detalles. El collar, el crucero, la flor marchita, el silencio incómodo, el desprecio de Silvia. Me escuchó sin interrumpir, acariciándome la espalda con cariño. Cuando terminé, Yolanda tomó mi mano, sus ojos serios. Teresa, mi hermana, ¿esto te lo digo yo o no hay nadie que lo diga? ¿Pero en qué estás pensando? Tú te has olvidado quién eres. Tú eres Teresa Morales, la mujer que crió sola a 2 tigres, que trabajó en lo que fuera para que no les faltara nada. La que hacía magia con un peso, la que siempre tiene una sonrisa para los demás, la que nunca se rinde. ¿Una flor marchita? Por favor, esa flor es la que está marchita, no tú. Sus palabras eran un bálsamo y una bofetada al mismo tiempo. Un bálsamo para mi alma adolorida, una bofetada para mi autocompasión. Mariana está desorientada, sí. La ha cegado el oropel y la manipuladora esa de la Silvia, pero eso no te quita tu valor. Tú has dado todo, y no tienes por qué aceptar que te traten con desprecio. Ni de tu hija, ni de la reina de Inglaterra. El respeto se gana, pero también se exige. Y si no te lo dan, entonces hay que cobrarlo. La conversación con Yolanda fue como un jarro de agua fría, un despertar. Tenía razón. Había pasado mi vida entera dedicada a los demás, a mis hijos, a mi familia. Me había sacrificado, sí, pero lo había hecho con amor, con la convicción de que era mi deber. Y lo que recibí a cambio ese día de la madre fue una puñalada directa al corazón de mi dignidad. Y a permitirlo. No me iba a quedar hundida en la tristeza y la autocompasión. No iba a dejar que Silvia, con su falso encanto y su poder, me pisoteara. Y no iba a permitir que Mariana siguiera creyendo que estaba bien desvalorizarme. La frase de Yolanda resonaba en mi cabeza. Si no te lo dan, entonces hay que cobrarlo. En ese momento, acostada en mi cama, con la flor marchita en el vaso a mi lado, tomé una decisión. No sería una venganza ruidosa, vulgar. Sería silenciosa, sí. Elegante para que la entendieran. Y dolorosa para que sintieran el verdadero peso de sus actos. La flor marchita se convirtió no en un recordatorio de mi dolor, sino en el detonante de mi revolución. Mi orgullo herido, mi amor propio pisoteado, se transformarían en la gasolina de mi plan.
Un plan perfecto. Un plan con clase. Después de mi conversación con Yolanda, me sentí como una crisálida a punto de transformarse. La tristeza y la rabia no desaparecieron por completo, pero se canalizaron en una energía nueva. Una determinación férrea. No más desprecios, me dije. Es hora de recuperar lo que es mío, con clase, con inteligencia. Sabía que no podía enfrentarme a Silvia en su propio terreno. Ella jugaba un juego al que yo no pertenecía. Mi venganza tenía que ser diferente, algo que la hiriera donde más le dolía, su orgullo y su exhibicionismo. Empecé por mí. No se trataba solo de venganza, sino de un renacimiento personal. Los ahorros que tenía guardados para una eventualidad, o quizá para un pequeño capricho que nunca me concedía, decidí invertirlos en mí. Me inscribí en un curso de etiqueta. Siempre me había movido en ambientes sencillos, pero ahora quería aprender los códigos de ese mundo al que Mariana tanto aspiraba. Quería mostrarles que la clase no se compra con dinero, que se cultiva. Me sentaba en esas clases absorbida, aprendiendo sobre los protocolos en la mesa, las formas de interactuar, el arte de una conversación elegante. También, para mi sorpresa y deleite, me apunté a un curso de arte. Siempre me había gustado pintar, pero entre el trabajo y criar a mis hijos, nunca tuve tiempo de cultivarlo. Ahora, con el pincel en la mano, sentía una libertad, una expresión que había olvidado. Mis manos, acostumbradas a las labores del hogar, ahora creaban belleza. Era terapéutico. Pero la parte crucial de mi plan requería una precisión casi quirúrgica. Necesitaba recrear la situación del Día de la Madre, pero con un giro. Un giro que pusiera en evidencia la superficialidad y el vacío del gesto de Mariana y la pompa de Silvia. Para eso necesité la ayuda de Juan, el esposo de Yolanda. Él es joyero, un genio con las manos, y le conté mi idea, sin entrar en muchos detalles, solo que necesitaba algo especial que reflejara un regalo muy caro. Juan, que es discreto y me conoce bien, me miró con curiosidad. Necesito que hagas una réplica exacta, le dije. Quiero lo más parecido posible a ese collar de ópalos y diamantes que le dieron a Silvia, pero que no sé. Goya real. Y me gustaría una tarjeta de esas de crucero. ¿Puedes conseguirlo? Juan, con su sonrisa tranquila, se rascó la barbilla. Teresa, ¿en qué líos andas metida ahora? Pero, claro que sí. No será idéntico en materiales, evidentemente, pero en diseño y apariencia, lo más fiel posible. Y lo de la tarjeta, me encargo. Pasaron semanas de preparación. El collar falso de Juan era una obra de arte en sí mismo. Brillantemente logrado, engañosamente real. Las tarjetas del crucero también eran convincentes. Tenía las joyas de mi venganza. Mientras tanto, seguía mejorando mis modales, practicando mi oratoria. Me vestía con más cuidado, sin lujos, pero con una elegancia sobria y cuidada. La gente de mi barrio, mis amigas de la iglesia, notaban el cambio. Teresa, estás radiante, me decían. Y yo sonreía. El paso final era crear el escenario perfecto. Necesitaba un ambiente controlado donde yo fuera la anfitriona y ellos los invitados. Una cena. Una cena formal en mi casa, mi modesta pero acogedora casa. Sabía que sonaría extraño para ellos, acostumbrados a los restaurantes de moda o las mansiones. Pero era crucial para mi plan. Preparé una lista de invitados: Mariana, Andrés y, por supuesto, Silvia. Era el Día de la Madre, la excusa perfecta, o mejor dicho, el pretexto perfecto para cerrar un círculo. La ironía era deliciosa. Yo, la mujer de la flor marchita, los invitaría a mi mesa para servirles una clase de vida que nunca olvidarían. Estaba nerviosa, sí, pero también sentía una tranquilidad extraña, una certidumbre de que esto era lo que tenía que hacer. Era mi momento de recuperar mi voz, mi valor, y de darles una lección que no podrían comprar con todo su dinero. El aire de mi pequeño apartamento, normalmente lleno de la calidez sencilla de mi vida, ese día estaba cargado de una tensión casi palpable. Había preparado la cena con sumo cuidado, no solo la comida, sino cada detalle del ambiente. Las velas aromáticas, la música suave y sobre todo mi vestimenta. Un vestido elegante que nunca antes me había atrevido a usar, un peinado sobrio y un maquillaje que resaltaba mis ojos con una frialdad calculada. Ya no era la Teresa de la flor marchita. Cuando el timbre sonó, mi corazón dio un vuelco, pero mantuve mi compostura. Abrí la puerta para recibir a Mariana y a Andrés, sonriendo con una distancia educada.
Mariana parecía un poco incómoda, mirando a su alrededor, como si mi hogar, que una vez fue su refugio, ahora le resultara extraño. Andrés, por su parte, saludó con su acostumbrada cordialidad, aunque noté una pizca de curiosidad en su mirada hacia mi atuendo. Silvia llegó unos minutos después, con su aire de grandeza, escaneando mi sala con una mirada que contenía una mezcla de sorpresa y ligera condescendencia. «Teresa, qué sorpresa verte tan en casa», dijo con esa media sonrisa que denotaba que no estaba muy convencida del escenario. La invité a pasar con una elegancia que ni yo creía tener. La cena transcurrió en una especie de tensa calma. Había cocinado un plato exquisito, cuidadosamente planeado, algo que sabía que les gustaba a todos y que demostraba que mi vieja Teresa aún podía ofrecer algo más allá de lo predecible. Hice alarde de mis nuevas habilidades en la conversación, participando en debates sobre arte y cultura, temas que antes ni me atrevería a mencionar con la presencia de Silvia. Andrés parecía genuinamente interesado, e incluso Mariana me miraba de vez en cuando con asombro, como si estuviera viendo por primera vez a su madre. Silvia intentó dominar la conversación como de costumbre, introduciendo anécdotas de viajes exóticos y galas benéficas, intentando minimizar mi entorno. Pero yo, con una calma que me sorprendía a mí misma, la conducía de vuelta a temas más generales, a veces desviando su monólogo con una pregunta incisiva sobre lo que ella opinaba de algún acontecimiento cultural. Nunca la confronté directamente, pero le negué el escenario que siempre buscaba. Actuaba distante pero elegante, como una anfitriona impecable que, a pesar de todo, mantiene el control. Cuando terminamos el plato principal, llegó el momento culminante. La mesa estaba recogida, y la tensión crecía en el aire. Respiré hondo. «Bueno», dije, mi voz clara y firme, «ya que estamos en estas fechas tan especiales y valoramos tanto los gestos de cariño, tengo unos pequeños detalles para ustedes». Simbólicos, claro. Pero a veces lo simbólico es lo que más nos enseña. Primero, me acerqué a Silvia. Tenía en mis manos una flor. No una flor marchita, sino una flor idéntica a la que Mariana me había dado, pero esta vez yo la había comprado fresca, sabía que sería el contraste perfecto. Silvia la miró con absoluta perplejidad. Era una flor de $5. Se la entregué con una sonrisa que no le daba ninguna pista de lo que venía para usted, Silvia. Para que recuerde que a veces la belleza es efímera, pero el valor reside en la intención. Supe que no entendía la alusión, pero la semilla ya estaba sembrada. Luego me acerqué a Mariana. Ella me miraba con una expresión de desconcierto. En mi mano tenía la pequeña caja elegante que Juan me había ayudado a conseguir. La abrí. Dentro estaba la réplica exacta del collar que Mariana le había regalado a Silvia, el que valía $28.000. Lo saqué con calma, dejando que brillara bajo las luces de mi comedor, idéntico en cada detalle visual. Mariana jadeó, con los ojos bien abiertos. Junto al collar, coloqué una pequeña nota doblada con esmero. Se la puse en la mano, junto con la joya. Su voz, casi un susurro. «Para ti, mi niña. Para que te des cuenta que valoras más. Lo que brilla o lo que siente». El silencio se apoderó de la sala. Solo el leve tintineo de una cucharilla que Andrés dejó caer accidentalmente. Las miradas de Mariana y Silvia se fijaron en mí, y supe que el juego había comenzado. El silencio en el comedor era tan denso que casi dolía. Mariana miraba el collar falso en su mano, luego la nota, y Suro. Se tornó pálido. Silvia, que había estado examinando la flor que le entregué con una mezcla de confusión y disgusto, levantó la vista. Sus ojos, acostumbrados a controlar cada situación, ahora mostraban una incipiente alarma. «¿Qué es esto, Teresa?», preguntó Silvia, su voz perdiendo parte de su melodiosa impostura. «¿Qué significa esta broma?». Antes de que Mariana pudiera articular palabra, yo mantuve mi mirada firme en Silvia. «No es una broma, Silvia. Es una lección. Mariana, ¿quieres leer la nota en voz alta, por favor?». Mariana, con manos temblorosas, desdobló el papel. Su voz salió en un susurro apenas audible. «Para que te des cuenta que valoras más. Lo que brilla o lo que siente». Levantó la vista hacia mí, con los ojos llenos de preguntas sin formular. Fue entonces cuando Silvia, con una rapidez sorprendente, arrebató el collar de la mano de Mariana. Lo examinó de cerca, con una expresión de incredulidad. Sus elegantes dedos tocaron las piedras, las monturas, y de repente su cara se puso roja. Un rubor intenso que no era de vergüenza, sino de furia. «Esto es falso»,
exclamó, casi gritando, su voz ahora aguda y destemplada. Esta joya no es real. Es una vulgar falsificación. ¿Cómo te atreves, Teresa, a presentar una farsa así en tu casa? La máscara de la reina de cristal se había resquebrajado. La compostura de Silvia se desvaneció ante la revelación de que mi regalo era una ofensa a su estatus. Su indignación por la falsificación era mucho mayor que cualquier sentimiento que hubiera mostrado por el desaire del Día de la Madre. Era la prueba de que valoraba más la apariencia que el afecto. Mariana se quedó congelada, observando el desplome de su suegra, y la cruda realidad se le vino encima. Yo, en cambio, mantuve la calma. Me levanté y caminé hacia una pequeña mesa auxiliar que tenía preparada. Allí, abrí una caja de madera antigua, que no contenía joyas, sino recuerdos. Falso, dice usted, Silvia, repliqué, mi voz tranquila, pero cargada de significado. Es curioso, ¿no? La misma sensación que yo tuve cuando recibí mi flor el Día de la Madre. Una flor hermosa, sí, pero que en el fondo se sentía vacía, desprovista de verdadero valor. De la caja comencé a sacar objetos. No eran objetos caros, pero cada uno era invaluable para mí. Primero, una colección de fotos antiguas, algunas descoloridas, de Mariana de niña. Aquí, Silvia, está Mariana, cuando no teníamos para lujos. Pero teníamos algo mucho más valioso, dije, extendiendo una foto de una Mariana sonriente con un vestido remendado. Aquí, en esta imagen, me decía que yo era su heroína. ¿Cree usted que el precio de un collar puede borrar eso? Luego saqué cartas. Cartas escritas por Mariana en su niñez y adolescencia, llenas de garabatos y de un amor incondicional. Aquí, Silvia, están las palabras de mi hija cuando me escribía que yo era su mejor amiga, su confidente. Palabras que venían del corazón, no de una cartera abultada. Y finalmente saqué un pequeño disco duro. Lo conecté a la televisión para proyectar en la pantalla. Eran vídeos caseros, de mala calidad, de Mariana de niña. Mariana riendo, Mariana pidiéndome que le contara un cuento, Mariana diciendo: «Mamá, te quiero más que a nadie en el mundo». Se reprodujeron en silencio, llenando la habitación con la voz inocente de una niña. Fue una confrontación emocional cruda. Las fotos, las cartas, los vídeos. Eran pruebas irrefutables de una conexión, de un amor que había sido sacrificado en el altar de la superficialidad. La indignación de Silvia se transformó en incomodidad, y luego en un silencio tenso, pues se dio cuenta de que su superioridad estaba siendo desmantelada pieza por pieza. Mariana, que había estado observando todo con una mezcla de horror y realización, no pudo más. La vio a ella misma de niña, el amor puro y desinteresado que me profesaba. Vio el contraste con la mujer en la que se había convertido, envuelta en ese mundo de apariencias y valores distorsionados. Vio el dolor en mis ojos, un dolor que yo había intentado ocultar, pero que ahora se manifestaba en cada recuerdo. Se derrumbó. Las lágrimas contenidas por tanto tiempo finalmente brotaron. Sollozos desgarradores que llenaron la estancia. Se llevó las manos a la cara, incapaz de mirarme. Andrés, hasta ese momento un mero espectador, se acercó a Mariana, envolviéndola en sus brazos. Miró primero a su madre, con una mezcla de desaprobación y vergüenza, y luego a mí con una expresión de profunda comprensión. La reina de cristal se había desmoronado, y el peso de la verdad había caído sobre todos. Ese días que siguieron a la cena de la verdad fueron un torbellino de silencio y expectación. Silvia y Andrés se marcharon de mi casa esa noche en medio de la confusión y el llanto de Mariana. No hubo despedidas cordiales, solo la fría sensación de una verdad expuesta. Yo me sentí exhausta, pero aliviada. Era como si un peso enorme se hubiera quitado de mis hombros. No esperaba una disculpa inmediata ni tampoco la buscaba. Sabía que las heridas eran profundas y que sanar tomaría tiempo. Lo que sí necesitaba era que mis palabras y mis acciones hubieran sembrado una semilla, una comprensión real del daño causado. A la mañana siguiente mi teléfono permaneció en silencio, lo cual no me sorprendió. Necesitaban procesar lo que había ocurrido. Sin embargo, 2 días después, con la luz de la tarde colándose por la ventana de mi sala, escuché un suave golpe en mi puerta. Abrí, y allí estaba Mariana. Se veía diferente. No llevaba maquillaje y su cabello, generalmente peinado a la perfección, caía desordenado sobre sus hombros. Sus ojos estaban hinchados, y había una transparencia en su mirada que no había visto en mucho tiempo.
Era la Mariana desarmada, la que venía sin escudos, la que había sido mi niña. Mamá, logró decir, su voz apenas un susurro, antes de que las lágrimas la ahogaran. Entró, y sin decir una palabra más, se desplomó en mis brazos. Me abrazó la fuerza de quien se aferra a un salvavidas en medio de una tormenta. El abrazo fue largo, cargado de arrepentimiento y de años de malentendidos. Yo le devolví el abrazo, sintiendo la fragilidad de ese momento, la importancia de cada segundo. Cuando se calmó un poco, nos sentamos en el sofá, el mismo sofá donde Yolanda me había recordado mi propio valor. Mariana empezó a hablar, su voz entrecortada por los sollozos. Lo siento mucho, mamá. Lo siento tanto. No sé qué me pasó. Estaba tan ciega. Silvia. Ella me envolvió en un mundo que yo no conocía, y pensé que eso era lo que valía, lo que me hacía mejor. Me manipuló, me hizo dudar de ti, de todo lo que me enseñaste. Me hizo creer que lo nuestro no era suficiente. Escuché cada palabra con calma, con el corazón apretado. No había ira en mi voz, solo una profunda tristeza. Mariana, yo nunca quise que te sintieras así. Todo lo que hice fue por ti, por darte lo mejor. Y verte así, sentir que te avergonzabas de tus orígenes, de mí. Eso fue lo que más me dolió. No me avergüenzo de ti, mamá. Nunca. Solo me dejé llevar. La envidia, la presión de encajar en ese otro mundo. Me hicieron perder de vista lo que realmente importa. Me convertí en una persona que no reconocía. Y lo del Día de la Madre. No hay excusa para lo que hice. Te di esa flor, porque era lo que tenía a mano después de gastar tanto en Silvia. Fue un gesto tan vacío, tan desconsiderado. Y por eso, por todo, te pido perdón. Perdóname por haberte herido de esa manera. Verla tan vulnerable, tan destrozada, fue doloroso pero necesario. El perdón, hija, se construye. No se ruega. Yo te amo, Mariana, siempre te amaré. Pero el respeto, ese se gana con acciones, no solo con palabras. Esto ha roto algo entre nosotras, y tu compromiso es repararlo. No me pidas que olvide, porque no puedo, pero sí podemos trabajar en reconstruir lo que se ha roto. Mariana asintió, su rostro empapado en lágrimas. Lo sé, mamá. Y estoy dispuesta a hacer lo que sea. Entiendo que tengo que recuperar tu confianza, tu respeto. Y lo haré. Me aseguraré de que entiendas que lo que te pido no son unas palabras vacías. Lo voy a demostrar. Dejó claro que no solo se trataba de mi perdón, sino de una realización profunda de su parte. Había un compromiso genuino en sus palabras. La reconciliación era frágil, lo sabía. Como un puente recién construido después de una tormenta que aún necesita ser probado, reforzado. Pero era un comienzo, un verdadero inicio después de un doloroso final. Y sentí que quizás la flor marchita no había muerto en vano. Lo que pasó después de esa noche y de la posterior visita de Mariana fue, en esencia, una transformación. No solo para nuestra relación, sino para mí misma. La situación, aunque dolorosa, me sirvió de catalizador. En lugar de hundirme en el resentimiento o la amargura, me levanté. Y en ese proceso de levantarme, me redescubrí. Retomé mis clases con fervor. El curso de etiqueta me brindó una confianza que trascendía simple protocolo. Me hizo sentir cómoda en cualquier ambiente, sabiendo que la verdadera elegancia reside en la paz interior y el respeto por uno mismo. Mis clases de arte se convirtieron en mi refugio, mi espacio de creación. Pintar para mí dejó de ser un pasatiempo para convertirse en una forma de meditación, de expresión emocional. Sentía la energía fluir a través de mi pincel, y mis cuadros empezaron a reflejar la fortaleza que había encontrado. Un día, mientras pintaba un cuadro con flores, se me encendió una bombilla. Recordé la flor marchita, el símbolo de mi dolor que había transformado mi vida. Pensé en cuántas madres como yo, entregadas y amorosas, podrían sentirse invisibles, olvidadas. Madres cuyos sacrificios pasan desapercibidos en la vorágine del día a día. Y así nació una idea, un sueño postergado que ahora tomaba forma con un propósito. Decidí empezar un pequeño taller, algo íntimo y personal. Lo llamé Mamá Olvidada. No se trataba de vender flores costosas, sino de crear arreglos florales sencillos, pero cargados de significado. Cada arreglo vendría acompañado de una tarjeta personalizada, escrita a mano, con mensajes que recordaran a esas madres lo valiosas que son, lo mucho que se les aprecia, que sus esfuerzos no son en vano.
Quería que mis flores fueran un antídoto contra el desprecio, un recordatorio de que el amor más puro no se compra, se siente. La idea era simple, pero venía del corazón. Y mientras yo florecía, Mariana trabajaba incansablemente en reconstruir nuestro vínculo. No fue fácil, ni inmediato. Las acciones hablan más que las palabras, y ella lo sabía. Empezó a invitarme a almorzar, no en restaurantes lujosos, sino en lugares que me gustaban. Venía a mi casa más a menudo, sin agenda, solo para sentarse a hablar, a contarse las cosas de la vida como antes. Me escuchaba de verdad, con atención, con el deseo genuino de comprenderme. Me pedía disculpas por pequeños detalles del pasado que ni yo recordaba, mostrando que estaba reflexionando sobre todo. También, de forma sutil, Mariana empezó a establecer límites con Silvia. No hubo un enfrentamiento dramático, pero sí una redefinición de roles. Mariana empezó a tomar sus propias decisiones, a defender su espacio, a darle a Silvia la misma cortesía que a los demás, sin permitir que la dominara. Me contó que Silvia después de la cena había intentado minimizar lo sucedido, pero que ella se había mantenido firme. Sabía que Silvia no cambiaría, pero Mariana sí lo había hecho. Nuestra relación aún tiene sus altibajos, como todas las relaciones madre-hija. Pero ahora hay una transparencia, una honestidad, una base de respeto que antes se había perdido. Y lo más importante, yo sé que tengo un lugar inquebrantable en el corazón de mi hija. El mayor regalo, al final, no fue un collar ni un crucero. Fue el amor propio recuperado. La comprensión de que mi valor no depende de lo que otros me den, sino de lo que yo soy. La flor marchita, irónicamente, me llevó a mi opia primavera. Y ahora, con mis manos ya no limpiando hoteles, sino creando belleza, puedo decirles que mi vida, mi nueva vida, huele a flores frescas, a justicia y a la libertad de ser, simplemente Teresa. ¿Tú qué hubieras hecho si fueras Teresa? ¿Te has sentido alguna vez desplazado por una suegra, pareja o hijo? Déjalo en los comentarios. Dale manita arriba y suscríbete que vienen más historias con lágrimas, fuego y justicia.